que no es para estar tranquilos lo que estamos viendo. Estamos viendo en términos de casos confirmados y tasa de incidencia que el interior de la provincia de Buenos Aires, todo lo que no es, por decirlo de alguna manera, AMBA, que era la zona más conflictiva potencialmente al principio, que son 13,5 millones de personas viviendo en un área pequeña, relativamente pequeña de la provincia, 13,5 millones de personas contra 4 millones que viven esparcidas en el resto de la provincia. Si lo medimos cada 100.000 habitantes, venimos viendo que comienza prácticamente a asemejarse lo que está sucediendo en cantidad de casos, en mortalidad y en letalidad en el conjunto de la provincia. Quiere decir esto que vemos que el interior viene avanzando muchísimo en cantidad de casos. Toda la provincia y el AMBA avanza mucho, pero el interior provincial avanza mucho más. Hay un mapa de color que nos va dando la cantidad de casos y la incidencia en la provincia de Buenos Aires y nos está dando que, por mencionar algunos, partidos como Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Lincoln, Dorrego, Ayacucho, están pintándose de un color más fuerte. Eso implica que en el conjunto provincial, pero vuelvo a repetir, en el interior provincial con mayor velocidad, tenemos cada vez más cantidad de casos confirmados. Un indicador que no es bueno. Si lo medimos en casos concretos y por comparar, vamos a ver que nosotros el 24 de agosto del año pasado, famosa semana 35, la de pico de casos en el AMBA, llegamos a tener 5.300 casos. Y hoy tenemos casi 3.000, 2.969 casos. Creciendo mucho en el AMBA, porque habíamos llegado a tener en el AMBA 815, es decir, hace apenas 4 semanas teníamos 815 casos en el AMBA. Hoy tenemos casi 3.000. Es decir, está creciendo mucho más rápida la cantidad de casos que lo que creció en la primera oleada cuando llegamos a los 5.300 en el AMBA. Ese pico se logró después de varias semanas y ahora en apenas 3-4 semanas ya estamos acercándonos a ese pico. Peor es lo que pasa, como les decía recién, en el interior o en el resto de la provincia de Buenos Aires, no nos gusta usar la palabra interior, en el resto de la provincia de Buenos Aires, no AMBA, en donde hace apenas 4 semanas teníamos 545 casos diarios promedio semanal y ahora estamos en 1.529, es decir, se triplicó. Eso lo vemos en cada uno de nuestros municipios, lo vemos en cada uno y en derredor de nuestras familias, de nuestros afectos, de nuestros trabajos. Hay por todos lados casos. Si hay otro indicador, como le decía recién, el 148, que es muy predictor de lo que va a suceder. Si hay alguno de los indicadores que hoy nos da un poquito de esperanza, y creo que tiene que ver con todo lo que vinimos haciendo y creo que tiene que ver con que la sociedad en su conjunto, la mayoría, se relajó mucho, pero después empezó a observar lo que está pasando, empezó a ver en los medios, pero también, como decía recién, en lo que le pasa en su entorno familiar. Y creo que hay un proceso, esperemos que sea así, de toma de conciencia. Nos decían los intendentes que están viendo mejor comportamiento en las playas, están viendo mejor comportamiento en general. Siempre hay algún tipo de excepción, pero está habiendo un comportamiento mejor. Creemos que está vinculado a eso, esperemos que sea así. Son 3 días consecutivos en donde ese indicador de llamadas al 148 de gente que tiene sintomatología COVID, que vuelvo a decir, está diseñado de tal manera que es muy predictivo, con mucha exactitud nos ha respondido estos últimos 6 meses, se ha aplanado. 3 días después de subir muchísimo, casi en forma vertical y vertiginosa. Esperemos que siga así. Si sigue así, es uno de los pocos indicadores positivos que hoy tenemos. Aunque también diríamos que hay que acompañarlo de la positividad de los casos. Estamos observando que tenemos también, por lo menos ha dejado de crecer la positividad. Esto quiere decir se ha estancado e incluso en el interior, en el resto de la provincia AMBA, ha empezado a descender un poquito. Estábamos en menos de 20, llegamos a 40 de positividad, 50 de positividad, ahora se ha detenido un poco y está empezando a descender. Son mediciones de 3 o 4 últimos días, veremos qué pasa
en el tiempo por venir. El otro indicador que miramos siempre con muchísima atención es la ocupación de camas. Estamos hoy en el AMBA bonaerense con 610 camas de terapia intensiva ocupadas por COVID. Hace apenas 3 semanas estábamos en 430, perdón. Nos vemos prácticamente 180 camas más, e incluso este crecimiento observando que el tiempo de estada de los pacientes con COVID en la terapia intensiva disminuyó a 7 días. Cuando arrancábamos estábamos en casi 3 semanas, después estuvimos entre 12 y 14 días y hoy estamos en 7 días. Aún así está creciendo vertiginosamente o en forma importante en la ocupación de camas. ¿Tenemos todavía plafón? Sí, tenemos todavía plafón, pero porque desarrollamos el sistema sanitario y le incorporamos casi 140% de camas más que las que teníamos al iniciar la pandemia. En el interior provincial, conjunto de no PBA de la provincia, hoy estamos con 253 camas. Hace apenas unos días estábamos con 170. Es decir, empieza a haber una ocupación de camas y esto también nos lo están manifestando porque nosotros, nuestro tablero de monitoreo es público-privado, nos lo están manifestando y lo estamos viendo en el sector privado también, con mucha internación en el sector privado, incluso un poco más en proporción a lo que sucede en nuestros hospitales provinciales y municipales, en donde los tenemos y que no son prestadores exclusivos, ¿no? Donde son prestadores exclusivos, por ahí la atención se manifiesta solamente en el hospital disponible, que puede ser provincial o municipal. Seguimos con la misma curva en cuanto a que hay una enorme cantidad de población joven, mucho más que el resto de la población que se está enfermando, pero, como siempre en esta enfermedad, la mayor cantidad de fallecidos se produce en las poblaciones de mayor edad. De todos modos, tenemos población de 30, 40 o menos incluso que fallece por coronavirus. Por último, mencionarle algo de las vacunas. Hemos recibido las 123.000 dosis que todo el mundo sabe. En estos momentos hemos ya prácticamente triplicado la cantidad de dosis del primer grupo que había sido seleccionado, que es el grupo de personas del sistema de salud, pero que están dentro de las áreas más expuestas del sistema de salud. Así que esto quiere decir que ya estamos vacunando, como en muchos lugares, al resto del personal de salud, que es el primer personal seleccionado. Tenemos en estos momentos más de 730.000 personas inscriptas, preinscriptas, ya registradas para el sistema de vacunación y estamos a la espera de que se resuelva a nivel nacional. Pensamos que va a ser pronto la vacunación de los mayores de 60 años y a partir de eso tendremos que completar esas dosis para el personal de salud que no lo pudo recibir por ese motivo y empezaremos también con el resto de la población, fundamentalmente los mayores de 70 años. En la medida que vayamos teniendo más dosis de vacunas, como se anunció hoy nuevamente en el Gobierno Nacional, que ya hay un cronograma de espera contractualmente establecido, la provincia de Buenos Aires va a contar, en el mes de febrero, debería contar con una cantidad de dosis muy importante, lo cual ya permitirá empezar con los otros grupos de riesgo de acuerdo a los criterios que se han establecido. Decirles que esta provincia, como un aporte más científico a todo lo que se viene haciendo desde la provincia, vamos a estar midiendo próximamente los anticuerpos que se producen en los vacunados. Tenemos resultados muy alentadores, pero es un estudio obviamente que necesita de más cantidad de gente y de más tiempo. Ya hay 3 instituciones muy prestigiosas de la Argentina, públicas, que van a estar haciendo esta medición. Así que decirles finalmente, como dijo el intendente, este es el año de las vacunas. El año pasado fue el año de la incertidumbre, no sabíamos dónde terminaba esto. Este año tenemos las vacunas. ¿Con las vacunas resolvemos el tema en un día? No, en un mes no, pero a lo largo del año le podemos poner realmente coto muy fuerte a la circulación viral. No hay que ver solo la vacuna como un instrumento de protección personal, individual o colectiva, sino también como un elemento epidemiológico a partir del cual, con esa herramienta, nosotros podemos cortar la circulación viral, que es uno de los grandes objetivos. ¿Se va a lograr todo en un solo año? No, pero vamos a haber achicado muchísimo, vamos a haber protegido a los grupos más vulnerables y entonces nos prepararemos para la batalla que vendrá más adelante, que es tratar de eliminar
lo máximo posible la circulación de este virus.